Estamos en comunicación con Claudio Lozano. ¿Cómo estás, Claudio? Nico Bruti y Alejandro Costanzo te saludan. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, contanos, esto que es aún peor de lo que informa el INDEC. ¿Cómo se llega a estos datos? Sí, nosotros somos un instituto que viene siguiendo la cuestión de la pobreza en base a la misma información del INDEC, no es que es con otra. Claro. Pero que tiene que ver con presentar los datos de manera trimestral. Uh-huh. El INDEC en realidad los presenta de manera semestral, sí. Y por lo tanto el dato de 32% abarca los dos últimos trimestres del año 2018. Sí. Ahora, ese 32 en realidad es el resultado de un promedio entre el 28,1 de pobreza del tercer 2018 con un alza de la pobreza al 35,9 en el cuarto trimestre del 2018. Es decir que el último valor registrado en la encuesta del INDEC es casi 36% de pobres, lo cual implica más de 16 millones de personas en esta situación. Pero además, si uno se fija cuál era la pobreza en el primer trimestre del año 2018, la pobreza estaba en 25,5, es decir, que entre el primer trimestre y el último, en el curso del mismo año, es decir, en un lapso muy corto, la pobreza subió más de 10 puntos. Tremendo. Esto implica que se incorporaron, que cayeron bajo la línea de pobreza más de 4.760.000 personas. Claro. Y lo mismo ocurre con el estado de la indigencia, que no es 6,7, sino que es 7,4 en el último trimestre, y que hay 1.200.000 indigentes, gente pasando hambre, que los que había a comienzos del año 2018. Es decir, el 2018, en el marco de los acuerdos con el fondo y las corridas cambiarias, lo que hay es un verdadero derrumbe social en la Argentina. Ese es el punto. Y además, tenemos un primer trimestre del 2019 donde los datos, tanto en materia de ingresos, en materia de precios y en materia de actividad económica, no dicen que esta información del último trimestre del año se haya modificado, más bien todo lo contrario, se agravó. Claro. Claudio, en este caso uno debería evaluar la foto, por lo que entiendo, o sea, la foto es el último trimestre, cómo se agrava la situación en la pobreza. Si hago el promedio, no estoy mostrando la realidad en este sentido, ¿no? Esto es lo que estás planteando. Lo estoy planteando primero que la situación es más grave que lo que mostraron y segundo que la dinámica de crecimiento de la pobreza ha sido a razón de 500.000 por mes. Desde abril para acá, los pobres, desde abril del 2018 a diciembre del 2018, los pobres en la Argentina aumentaron a 500.000 por mes. Eso es lo que estoy planteando. Una fábrica. Es una dinámica alarmante. Una fábrica de pobres. Además, en tanto no haya modificaciones en lo que hace al empleo y a los ingresos, obviamente esto no se resuelve. Claudio, de hecho, los datos de enero muestran caída de la económica y muestran un aumento del salario enero con 2019 contra enero 2018 del 32% frente a una inflación del 51%. Claro. Entonces, que sigue creciendo. Exactamente. Claudio, ¿vos crees que hay una intencionalidad en llevar a esta situación a la sociedad? ¿O crees que, más allá de los números que también estoy seguro que querían que les diera así, no en un proceso tan compulsivo, no tan fuerte de caída de tantas millones de personas a la pobreza? No, mirá, lo que está claro es que el tipo de política acordada con el fondo, en el marco de esta política de déficit cero, emisión cero y demás, iba a producir los efectos que está produciendo. Nadie puede ser tan ingenuo de suponer que no sabían que iban a tener estos resultados, porque la verdad es que era más o menos evidente. Yo te diría que el acuerdo con el fondo supone dólar alto, ingresos bajos, tanto para salarios, jubilaciones, asignaciones universales o familiares, planes sociales, ingresos bajos, caída, recesión en el mercado interno, caída de las importaciones,
y recomposición de los dólares por vía de la caída de las importaciones y esos dólares usarlos para pagar deuda. Ese es el plan del fondo, no es otro, y ese plan en ningún caso puede producir ni reactivación de la actividad económica ni mejora de la situación social, todo lo contrario. Pedirle a este plan que dé esto es pedirle peras al olmo, no las va a dar. Claro, el representante... Así que en ese sentido hay una perversión y un cinismo en las argumentaciones oficiales, porque en realidad ellos sabían que estaban produciendo el desastre que están produciendo en términos sociales, y en segundo lugar, además, dicen que siguen manteniendo el horizonte de la política de pobreza cero, cuando en la práctica al mismo tiempo dicen que van a seguir aplicando las políticas que te alejan cotidianamente de cualquier objetivo de esa naturaleza. ¿Por qué en el día de ayer el gobierno decidió permitirle a los bancos esta posibilidad de utilizar todos los depósitos, el 100% de los depósitos en dólares, para salir a comprar LELIQ, cuando el representante del Fondo Monetario les impide al propio gobierno, al Banco Central, intervenir en el mercado con el dólar? Porque eso no es una intervención directa, sino que es una intervención indirecta en el mercado cambiario. En realidad lo que hace, lo que están hasta el momento, los bancos tenían la posibilidad de cubrir con LELIQs hasta el 65% del total de sus encajes. Lo que se les reconoce ahora es la totalidad. Esto quiere decir que el banco no solo no tiene ningún costo por mantener inmóvil el dinero que se usa como resguardo para los depositantes, sino que en realidad está percibiendo intereses el banco por el dinero que inmoviliza. O sea, el Banco Central aumenta el costo fiscal del sostenimiento del sistema financiero. Y entonces, bueno, el objetivo que busca el Banco Central por esta vía es que los bancos le trasladen la mejora en las tasas de interés, que hoy las tasas de interés de referencia están ubicadas en torno al 63-65% anual, que en la práctica es casi, como son a 7 días, es casi un 85% anual. Se le traslade parte de esa mayor renta que los bancos están percibiendo a los depositantes en plazo fijo, es decir, que en la tasa de interés que se le pague a los ahorristas, ya sea grandes empresas o grandes propietarios de dinero, se les pague tasas de interés más altas para que se queden en pesos y no vayan al dólar. Claro. El problema acá es que obviamente cualquier movida de depósitos hacia el dólar obliga a los bancos a reclamarle al central que le pague las LELIQs, porque tiene que afrontar los depósitos. Claro. Con lo cual se establece una suerte de relación directa entre lo que puede ser una salida de depósitos bancarios en pesos para ir al dólar y la situación financiera del Banco Central y la relación con los bancos. Una cosa que puede plantear situaciones de inestabilidad en el propio sistema financiero, ¿no? Claudio, ayer hubo por la mañana y después a lo largo del mediodía, hasta que se confirmó que Carolina Stalde y Dante Sica iban a estar junto al presidente dando estas horrorosas cifras que después vos incluso las agravás, ¿no?, con el estudio que hacen ahí desde tu instituto. Se corrió el rumor de que en algún momento había posibilidad de que Macri como que desistiese, ¿no? No tenemos muy claro qué significaba eso, pero había un rumor de una deserción. ¿Vos creés que llega a octubre con este plan? Mira, yo creo que eso es más que no solo las movilizaciones múltiples. Se nos corta un poquito la comunicación, Claudio. No sé si... ¿Te decía, se corta ahí? Sí. No, desde el comienzo de la respuesta. Sí, decía que, Macri ya perdió con la gente en nuestro país. Bien. De la mano de este derrumbe social del año 2018, lo que se agravó fue el deterioro del consenso social y político en torno al gobierno, y de hecho lo que ha habido es un crecimiento realmente muy importante de la imagen negativa del presidente de la Nación, a punto tal de que el rechazo a Macri hoy
ya prácticamente empató el rechazo que tenía la presidenta anterior. Así que en ese sentido, si había mucho rechazo a Cristina Fernández de Kirchner, hoy el rechazo a Macri es bastante similar, a punto tal de que ya comienzan a existir algunas encuestas que indican que aún en la confrontación en un balotaje con Cristina, Macri podría perder. Sí. Por lo tanto, me parece que está claro que las cosas no, o sea, en ese sentido ha perdido, de la mano del deterioro social y laboral, Macri ha perdido gran medida de la reelección, y creo que en ese marco hay una discusión al interior tanto de la fuerza política que es Cambiemos, como al interior de lo que te podría decir sería el denominado círculo rojo del bloque de poder económico, que está en todo caso tratando de inventar alguna alternativa distinta para en todo caso seguir gobernando. Me parece que en este sentido está claro que todos los estudios de opinión pública hoy marcan que casi el 70% de la población no acompaña esta gestión, está en desacuerdo con este rumbo. Prácticamente las 2/3 partes de los que votaron a Cambiemos están desilusionados frente a lo que está ocurriendo. Así que en ese sentido creo que esa discusión está instalada y la reelección de Macri está en cuestión. Sí, da la impresión de que a Mauricio Macri tampoco le importa esto, de que está cumpliendo una función que es terminar con lo que quiere hacer en materia económica en la República Argentina, y como vos bien decís, bueno, ya vendrá el sucesor, sea de Cambiemos o de otro partido, ¿no? Macri está relajado, inclusive se lo notó con Vargas Llosa riéndose, diciendo no, vamos a ir más rápido todavía, ¿no? Se nota un Macri como que está, algunos dicen que no entiende la realidad, pero a mí me da la impresión de que sabe muy bien dónde está parado y que sabe muy bien lo que quiere. No sé cuál es tu impresión. Yo tengo la misma impresión. Creo que él ha venido soportando, porque el tema de la discusión se cortó. ¿Claudio? Sí, ¿me escuchás? Se cortó. Ahora ahí te estoy escuchando, ¿eh? No, decía que el tema de discutir que Macri sea o no sea el candidato es una discusión que ya lleva tiempo. Sí. Y me parece que en todo caso él vino qué macana, che, tratando de mantenerse como el candidato de todo el espacio del poder económico que lo acompañó en su momento. Creo que obviamente eso está hoy puesto en cuestión, porque no hay garantías de que Macri pueda ganar la elección. En alguna medida te diría que está claro que la sociedad argentina, su capacidad de resistencia y de cuestionamiento a lo que hoy está en curso, ha demostrado tener un alto nivel de eficacia, porque por eso se está discutiendo que este señor se vaya. Lo que me parece que había que tratar de que tal cosa ocurra, porque el problema que tenemos hoy es que, a pesar de que se está discutiendo esto, todavía no hemos construido el político que permita expresar ese malestar mayoritario. El malestar mayoritario que existe cuando uno pregunta por la situación económica y social de la Argentina no necesariamente se traduce a la hora de la discusión electoral, y eso es lo que hace que todavía Macri pueda seguir muñequeando y en todo caso tratando de llegar desesperadamente a las elecciones siendo el candidato de la Alianza Cambiemos. Claudio, y esta cuestión que tiene que ver con la unión de la oposición para poder ganarle a estas políticas neoliberales, ¿no? De sacarlos de la Casa Rosada para instalar un gobierno al menos inclusivo, ¿no? Que no siga deteriorando más la calidad de vida de la gente. ¿Vos crees que hay algún límite? ¿Vos crees que hay algunos que son funcionales a la derecha? ¿Cómo ves el panorama ese? Porque a veces da la impresión como que hay algunos actores que hablan de integrar una gran coalición, pero después a la hora de ponerlos algunas cuestiones, dicen sí, nosotros queremos una gran coalición, pero no con fulano, no con mengano. ¿Cómo le evalúas eso? Mira, nosotros desde Unidad Popular, que es nuestro partido, hemos tomado la determinación ya en nuestro Congreso de octubre y hemos sacado una resolución a principio de año
planteando la necesidad de la gestación de un frente con la mayor amplitud posible, que pueda ir desde los sectores opositores del Partido Justicialista y del Kirchnerismo hasta el FIT, pasando por todos los espacios de izquierda y popular y centroizquierda y radicales desencantados y demás, para armar un frente que políticamente tiene capacidad no solo de desplazar a Macri en el balotaje, sino de ganarle en primera vuelta. Nosotros creemos que hay que armar un canal que exprese el malestar mayoritario de la población. Creo que hay que ser ingeniosos y creativos para que esa propuesta política tenga más sabor de futuro que sabor a pasado. Y me parece que hay que dar ejemplo en este sentido de amplitud y de generosidad. Ciertamente hay sectores que aparecen en la oposición que han tenido una actitud complaciente y de funcionalidad con el macrismo durante todos estos años. Y bueno, habrá que ver qué actitud terminan tomando. Ese frente que se conforme, nosotros creemos que tienen deberían constituir un bloque común y que las PASO debieran ser el marco para dirimir las representaciones y institucionales de ese frente. Creo que las PASO en ese sentido nos permiten el juego y la flexibilidad suficiente como para darle vida a un frente que canalice el descontento mayoritario. Creo que es imprescindible porque el proyecto que impugna Macri no solo supone destruir el presente de una parte de los argentinos, sino que compromete el futuro. Lo compromete, si tomamos el tema de la pobreza, porque 1 de cada 2 pibes se encuentra en situación de pobreza, lo compromete por vía del endeudamiento, lo compromete por vía de la depredación y la entrega de recursos naturales, lo compromete por vía de la subordinación a la geopolítica norteamericana y las amenazas de complicar la integridad territorial de la Argentina. La verdad que me parece que es un proyecto lo suficientemente peligroso como para que los argentinos encaminemos el rumbo de otra manera. La prioridad de ese frente tiene que ser, el piso de ese frente de acuerdo debe ser desterrar las políticas neoliberales como claves para el futuro de la Argentina, y creo que además se necesita mucha fortaleza política para discutir algo que va a haber que destrabar sí o sí para poder hacer otra cosa, que es el tema del endeudamiento. Si no hay un agregado político sólido importante, va a ser difícil que el próximo gobierno pueda armar una perspectiva distinta. Claudio, hablaste de un gran frente, me pareció muy bueno porque nombraste a un abanico muy grande. ¿A Roberto Lavagna lo ves dentro de ese gran frente? Mirá, a veces sí, a veces no. Cuando Roberto Lavagna aparece siendo expresión del peronismo federal o de Pichetto, Schiaretti y tantos otros que han sido funcionales al macrismo, la verdad que lo veo más afuera que adentro. Lo veo siendo parte de esa experiencia de fractura de la oposición que le ha permitido gobernar a Macri, porque de otra manera no hubiera podido. Ahora, distinto es si se abre un espacio distinto, porque aparte muchas veces hay afirmaciones de Lavagna que no son coincidentes con lo que esos sectores han venido respaldando, tiene a veces posiciones más interesantes, pero digamos, distinto. Una cosa es que Lavagna sea expresión de la unidad de la oposición frente a Macri, otra cosa es que sea la expresión de ese peronismo federal que es una suerte de macrismo lavado, ¿no? ¿Y a Sergio Massa cómo lo ves, Claudio? Sí, Massa tiene la misma oscilación, ha acompañado la va y viene y hoy está tomando distancia. A mí la verdad es que me parece que en todo caso eso lo resolverán ellos. Claro. Que tratar es de responde, me parece que hay que de una vez por todas, las cosas que sí estamos convencidas, tendríamos que ir al frente que y empezar a trabajarlo. Eso obligaría a que aquellas figuras que ciertamente tienen un comportamiento por lo menos antiguo tengan que definirse. Me parece que seguir esperando que pase, no sé, que ocurran las cosas no ayuda. Hay que armar el frente ya y ponerlo a caminar para canalizar el descontento que existe hoy en la sociedad. Bien, yo por mi parte la última, Claudio, ¿vos creés que toda esta cuestión que tiene que ver con las causas contra la expresidenta y ahora esta gran escándalo de espionaje que se ha dado a conocer
también va a jugar un papel importante dentro de lo que es la campaña electoral? Mira, no tengo la menor duda de que el tema de la activación de las causas sobre la expresidenta va a ser parte de la campaña. Creo que lo que apareció con Stornelli es una evidencia más de la cloaca que emerge en el marco del Poder Judicial. Sí. Y creo que es evidencia de la existencia de un Poder Judicial que ha perdido total credibilidad. Las causas allí pueden ventilar, y de hecho muchas veces lo hacen, cosas que son verdad, pero se activan, avanzan o no, de acuerdo a la influencia de los servicios de inteligencia, el poder económico, el poder político. No se trata, hay operaciones y contraoperaciones, no hay, digamos, debate real y objetivo sobre lo que cada cuestión representa o significa. Así que parte de la contienda también se da en ese marco, en el marco de haber hecho desaparecer prácticamente el valor de la justicia. Hoy el Poder Judicial en la Argentina no es vara de nada. Ese es el grave problema institucional que en todo caso arrastramos. Así que está claro que se van a usar todos los elementos en la campaña electoral. Por eso es que además, para todos aquellos que queramos abrirle la puerta a un futuro distinto del pueblo argentino, tenemos que tener la capacidad de poder hablar de todos los temas, incluido el tema de la experiencia de la corrupción y lo que eso significa. Claro. Claudio, la última. ¿Te verías integrando un frente con la expresidenta Cristina Fernández? Mirá, si queremos ganar, si la prioridad uno es desplazar a este gobierno, no veo que haya ningún otro modo de hacerlo con ese espacio de la política argentina, que tiene un caudal de votos lo suficientemente importante. Es un acto de necedad decir que uno quiere terminar con Macri y decir que no tiene lugar el kirchnerismo. Es un protagonista político de la Argentina. Sí. Claudio, muchas gracias por la comunicación. Hasta otro momento. Gracias a ustedes. Claudio Lozano, dirigente nacional de Unidad Popular y coordinador